Bien, vamos a iniciar este video hablando un poco de los tipos y las variables que tenemos en programación. Básicamente usamos 4 variables en programación en el C++, que son las del tipo int, float, double y char. Int usamos para los números enteros, float para los números que tienen decimales, el doble para los números en general, todo el espectro de números como son los reales, que abarcan todos los números, y char para los caracteres, ¿no? Entonces, cuando nosotros declaramos una variable, le damos un nombre, el nombre o identificador. Entonces tenemos dos cosas, ¿no? Cuando declaramos una variable, el tipo y el nombre. Bien, entonces ya hemos visto, al hacer los programas que hemos hecho, que las variables se pueden declarar del tipo int con un nombre a, o un float con un nombre m, o cualquier otro nombre que yo quiera utilizar. Pero esta variable solamente me permitirá guardar un dato, nada más que un dato, en un espacio de memoria. ¿Qué pasaría si yo en lugar de querer guardar un solo dato, quisiera guardar muchos datos? Tendría dos opciones. Una sería crear muchas variables con muchos nombres, todas del mismo tipo, lo cual no sería práctico porque tendría que usar muchos espacios de memoria, uno para cada variable. Y en cada espacio de memoria guardaría un dato. Eso no sería práctico. ¿Por qué? Porque estaría haciendo un mal uso o gestionando mal la memoria de la máquina. Entonces, en programación, cuando yo quiero guardar muchos tipos de memorias, no voy a usar variables simples como las que tengo acá. Voy a usar lo que se conoce como vectores o arreglos. ¿Qué serán los vectores o los arreglos? Serán espacios de memoria donde voy a guardar muchos datos. Por ejemplo, si yo quiero crearme un espacio de memoria donde guarde muchos datos del tipo int, como aquí arriba, por ejemplo, a, solo guardaría un dato. Pero si le doy un tamaño, por ejemplo, el número 5. ¿Qué significa esto? Que esto va a guardar hasta 5 datos en el mismo espacio de memoria. ¿Cómo sería esto? Si yo tengo aquí mi memoria, guardaría 5 datos. Un dato acá, un dato acá, un dato acá, un dato acá y un dato acá. Solo puedo guardar 5 datos. ¿Ya? ¿Y cómo sé qué dato está en qué lugar? Cada espacio de memoria tiene un nombre. ¿Qué nombre será ese? Este espacio va a ser el A en la posición 0. Este de acá será el A en la posición 1. Este será el A en la posición 2. Este será el A en la posición 3. Y este será el A en la posición 4. Fíjense que todos los datos tienen el mismo nombre. A. Lo que cambia es la posición. Este es A en la posición 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, al ver esto también puedo ver que los vectores o arreglos tienen su primera posición en la posición 0, no en la posición 1, sino en la posición 0 y van hasta la posición n-1, donde n es este número de acá. Entonces, para generalizar, si yo tengo un vector del tipo que yo quiera, por ejemplo, float, le demos un nombre, digamos AH, ese va a ser el nombre, y el tamaño va a ser n, significa que este vector tiene n posiciones, donde la primera posición es la posición 0, 1, 2, 3, hasta la posición n-1. Esto es importante. Siempre es hasta la posición n-1.
Entonces, una vez que yo he definido qué es un vector o un arreglo, sé que puedo guardar varios datos ahí. El valor de n lo voy a definir yo. Y el tipo también lo voy a definir yo. ¿Qué es el tipo? El tipo es si va a ser del tipo int o va a ser del tipo float. Podría ser del tipo char también, ¿no? Char, digamos, b de tamaño 10. ¿Qué significa este char b de tamaño 10? Que voy a tener una posición, un espacio de memoria donde voy a guardar 10 caracteres. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres. En cada posición guardo un carácter. ¿Qué es un carácter? Es una letra, es un símbolo o hasta un número, pero no como número, sino como carácter. Entonces yo aquí puedo guardar 10 caracteres porque estoy definiendo ese tamaño. Este es el tamaño. Y eso lo defino yo al crear el arreglo o el vector. Entonces, eso es un vector. Es importante ver que cuando yo uso vectores o arreglos del tipo char, ya este tipo char, entonces es importante que yo resalte ciertas cosas. En números no hay problema, puedo sumar, restar, multiplicar, comparar todo. Los números, o sea, los del tipo float o los del tipo int, los puedo trabajar normalmente como números, pero en los caracteres ya no se puede hacer eso porque son caracteres. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar una biblioteca que se llama string, que yo la coloco en la cabecera de mis programas con el include string.h. Esta biblioteca, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar muchas funciones que manejan cadenas o arreglos de caracteres. Entonces, estas funciones me permiten manipular los arreglos o los vectores. ¿Cómo manipulamos esto? Con muchas funciones, como la str, cmp, como la str, cat, como la, bueno, este es strcat, como la str, cpi, como la, por ejemplo, strlen, donde cada una de estas funciones hace algo. Por ejemplo, veamos strcmp, ¿qué hace? Compara dos arreglos o vectores, ¿no? strcat, ¿qué hace? Une dos arreglos, uno con el otro, es como si estuviera sumando los dos arreglos, ¿no? strcopy, ¿qué hace? Copia un arreglo a otro. Y strlen, ¿qué hace? Nos da el tamaño de un arreglo. O sea, el tamaño significa cuántas posiciones de memoria estoy utilizando. En caracteres tengo esa particularidad, por ejemplo, cuando yo defino una variable del tipo char, digamos nombre, de tamaño 20. Esto significa que puedo guardar hasta 20 caracteres, ¿no? Pero no voy a llegar a usar siempre los 20. Por ejemplo, en mi
espacio de memoria que va del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, que va hasta el 19. Si quiero poner un nombre, por ejemplo, mi nombre, Fernando. No llego a usar los 19 o los 20 espacios que estoy teniendo aquí en mi variable. Solo voy a usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, esta parte nada más la voy a usar. Entonces, todo esto se va a desechar, no se va a utilizar. Y si yo hago un strlen de este arreglo, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver el número 8. O sea que solo he utilizado 8 espacios de memoria. O que el tamaño de mi vector es 8, no los 20 que he declarado. Eso sucede con los arreglos o los vectores de caracteres. Solo para caracteres, ¿no? Entonces, estas funciones de acá, y son varias más, que si ustedes buscan en internet la biblioteca string.h, ¿no? Les va a dar todas las funciones que trabajan con string, con vectores, con cadenas. Entonces, estas funciones solo funcionan para strings, para cadenas, para vectores, ¿no? Y eso es importante. En números el tratamiento es diferente. Vamos a hacer algunos programas, les voy a mandar videos de unos 3 o 4 programas donde ustedes van a ver cómo se manejan los strings, las cadenas los arreglos de caracteres o de números, que son diferentes.